Dios te bendiga. Qué bueno que estamos en casa, qué bueno que podemos adorar y servir a nuestro Dios. Pero también recibir palabra, palabra que cambia completamente, absolutamente todo. La palabra de Dios es poder, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos esa palabra, entonces el poder está dentro de nosotros ahora. Y entonces ahora nosotros tenemos poder porque tenemos su palabra en el corazón. Entonces quiero invitarte a que prepares tu corazón para que reciba lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Creo que es de mucha bendición el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartírtelo. Entonces, no permita que nada te distraiga ni que te pueda dormir, así que prepárate. Quiero darte la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Igual le doy la bienvenida a los que están conectados a través de internet. Dios te bendiga. Compártele a alguien más porque estoy seguro que será de mucha bendición. Y no te vayas, porque hay muchas personas que cuando Dios nos va a bendecir algo como que no me gustó. No te vayas, espera el mensaje completo, porque esa es la gran bendición que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que prepárate. Quiero que me acompañe, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. En adelante vamos a leer este libro. Estuve meditando y el Señor me conectó con esto y bendijo mucho mi vida y sentí que tenía que compartirlo contigo, ¿verdad? Daniel, capítulo 4, versículo 28. Quiero ponerte en contexto para que tú puedas conectar y puedas entender bien el mensaje que voy a hablar contigo el día de hoy. Nabucodonosor es el rey de Babilonia y Daniel es un profeta que es uno de los príncipes que fueron llevados de Jerusalén, que fueron llevados en cautiverio hacia Babilonia por Nabucodonosor. Nabucodonosor en ese tiempo era uno de los reyes más poderosos que existía sobre la faz de la tierra. Hombre poderoso, conocido en todo el mundo, era rico, próspero, hasta más no poder. Es decir, tenía todos los respaldos. Sin embargo, hubo algo en una etapa, en un momento donde la bendición y la prosperidad que él tenía llegó a comenzar a tener un problema, él, que yo creo que lo tenemos la mayoría de los seres humanos, que te voy a hablar en un momento, donde él pensaba que él era el que había hecho absolutamente todo. Y incluso en aquellos tiempos se creían y se sentían los reyes. Por esa razón hacían sus estatuas y hacían todas sus cosas y le llamaban que eran dioses incluso ellos. Entonces tenían un concepto y una idea completamente equivocada. Entonces llegó un momento donde Dios le habla a él, a Nabucodonosor, a través de un sueño. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de personas, de profetas. Dios usa muchos medios, como habló con Moisés, que le habló a través de una salsa que al día, y ahí le habló. Entonces Dios se comunica con su creación de diferentes maneras. Obviamente, cuando Dios agarra y le habla a Nabucodonosor, Nabucodonosor no entendía el mensaje completo. Entonces, cuando tú no entiendes el mensaje completo, necesitas un intérprete. Entonces había un buen intérprete. ¿Quién era el buen intérprete? Daniel, el profeta. Porque era un hombre sensible, un hombre que no se había corrompido, un hombre que tenía comunión y relación con Dios de manera directa. Entonces, no era la primera vez que interpretaba un sueño de Nabucodonosor. Entonces, en este caso, él estaba turbado otra vez porque él sabía que algo pasaba en este sueño, pero no tenía entendimiento. Daniel era el jefe de todos los que en ese entonces se consideraban los adivinos, los consejeros, la gente importante que entendía muchas cosas, pero el jefe de ellos era Daniel. Entonces, mira, ninguno me han podido interpretar el sueño, pero yo sé que tú eres el sabio entre los dioses. Quiero que tú me ayudes y que me interprete, porque a ti él sí te habla. Entonces quiero que me diga. Entonces aquí, para que tú tengas un contexto un poquito claro de lo que vamos a leer, porque si no sería demasiado larga la lectura y pues no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, para que tú tengas más o menos una idea. Ahora, leemos el versículo 28. Vamos a ponerle la nueva versión internacional, por favor. Nueva versión internacional. Dice, en efecto, voy a leerlo por aquí. Dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, hablando del sueño, y todo lo que Dios le quería dar a él. Entonces, 12 meses después, es decir, un año, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, oiga bien lo que hace él. Yo me imagino que se lo olvidó y dice, exclamó, miren la gran Babilonia que
que he construido como capital del reino. La he construido ¿con qué? Con mi gran poder para mi propia honra, dice él. Entonces, versículo 31. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo. Del cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Y que se los entrega ¿a quién? A quien él quiere. Dice, y al instante se cumplió el anuncio, lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, ¿qué hizo? Alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio, entonces dice él, es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltas, ¿qué? Devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes, pero por eso yo, Nabucodonosor, ¿qué? Alabo, exalto y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar ¿a quién? A los soberbios. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia y tu favor y tu denuedo para entregar el mensaje que creo que tú me has mandado a compartir con tu iglesia. Yo te suplico, yo no pudiera hacer absolutamente nada si no eres tú, Señor, en mi vida. Oro porque todos los que estamos aquí, como los que están conectados, Señor, a través del internet, puedan recibir este mensaje y que seamos edificados, direccionados y fortalecidos a través de ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es impresionante, a mí me llama la atención cómo el hombre más poderoso que existía, de repente creyó que todo lo que había creado o todo lo que había hecho era con su poder, y él se comienza a atribuir cosas que a él no le correspondían. Él prosperó, él creció, pero sin embargo entendemos que fue Dios mismo que le dio la capacidad, la sabiduría. Dios lo usó a él para tratar con su pueblo Israel. Dios fue que lo bendijo. Y llegó un momento a envanecerse tanto que él pensaba que era él. ¿Y sabe qué? Yo creo que eso nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces prosperamos, somos bendecidos, tenemos bienes materiales, tenemos dinero, tenemos fuerza, tenemos juventud, tenemos carrera, tenemos esto. Y nosotros muchas veces decimos, es que por mi esfuerzo, es que mis capacidades, es que yo he sido, es que... Y entonces eso está hablando de un tema, de un orgullo en nosotros. Y cuando comienza el orgullo, empieza la caída. Cuando empieza el orgullo y la soberbia en el ser humano, empieza el fracaso del hombre. Y eso es lo que nos enseña a través de su palabra. El hombre más poderoso se convirtió en una bestia en el campo, donde sus uñas, su pelo, estaba abandonado allá junto con las vacas y con los animales. Fue la humillación más grande que puede recibir un rey. Y eso pasó Nabucodonosor. ¿Y por qué razón está en la escritura? Porque Dios quiere enseñarnos a nosotros, porque en la misma Biblia dice que Él va a humillar a lo que se humillan, lo levanta.
Esto es sabiduría de parte de Dios. Entonces yo necesito, cuando vengo a la iglesia y cuando yo leo la Biblia y cuando vengo al Señor, Dios comienza a ordenarte tu pensamiento y tus ideas para que tú no te sientas más de lo que eres. Para que jamás Dios se ha quitado del lugar que a Él le corresponde, porque el lugar de Él no es negociable. De repente en aquellos tiempos ellos mismos se ponían como dioses. Ellos mismos ponían estatuas para que la gente viniera a postrarse ante ellos y los reconocieran como dioses. Eso es un problema que tiene el ser humano. Y vamos a ir viendo varios puntos. Mire, yo lo he puesto por nombre para los que están escribiendo. Lo he puesto por nombre este mensaje. Orgullo versus humildad. Orgullo versus humildad. Ahora, quiero hablar un poquito con el tema que empieza Nabucodonosor, la razón por la cual Dios trata con él, y era por el tema del orgullo que él podía tener en su corazón. Quiero que vaya primero en Proverbios capítulo 16, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional, por favor. El salmista, el escritor de los Proverbios, él agarra y mira lo que él dice, él descubre este principio. Proverbios 16, 18, ahí además voy a necesitar que me ayuden los chicos en pantalla que se pongan buzo, ¿verdad? Proverbios 16, 18. Dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Cuando un hombre empieza o una mujer empieza a subirse, a venir ese espíritu de orgullo, entonces, ¿qué es lo que sigue después del orgullo? A ver. Mira, quiero que haga así. Despiértate tú que duermes. ¿Verdad? ¿Están aquí ya? Quiero que agarre la onda conmigo, ¿verdad? Mira, ¿qué dice? Dice, al orgullo le sigue ¿qué? Entonces, si yo no quiero destrucción, yo no debo de permitir orgullo en mi vida. Porque en el momento que ya viene ese orgullo, entonces ya empieza la destrucción. Y después dice, a la altanería, entonces viene el fracaso. Son principios bíblicos. Porque quien te prospere, quien te levante es Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad de levantarnos solos. Él es el que te sostiene. Él es el que te levanta. Es su gracia, es su favor. Y todo hombre ha sido llamado para depender completamente de Él. No para ser independiente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no lo creó para que fueran independientes de Él, sino que el ser humano debe de permanecer reconociéndolo a Él como Dios. Entonces Él va a sostenerte, Él te va a ayudar, Él te va a guardar. Pero cuando viene el orgullo, tú piensas que eres tú. En el significado bíblico, el orgullo se interpreta como un pecado fundamental de autoexaltación, arrogancia y autosuficiencia, que implica poner por encima de Dios o ponerse por encima de Dios y de los demás. Se considera la raíz de otros vicios, lleva a la ruina, a la caída y se manifiesta en la soberbia, la jactancia y desprecio hacia los demás. La Biblia advierte que Dios entonces aborrece al orgulloso y se opone a los soberbios. Hay varias características que es importante reconocer para nosotros. No piense en otra persona en este momento. Quiero que piense que esto es un mensaje para ti y para mí también. Hay características que agarren y van identificando el orgullo que puede haber en el corazón nuestro. La primera es la autosuficiencia. Creer que uno no necesita la guía o la ayuda de Dios, confiando en su propia fuerza y en su propia inteligencia. Nosotros pensamos que podemos ser autosuficientes. Yo no necesito a Dios. Por eso hay gente que tú le quieres hablar de Dios y dice, ¿para qué? O sea, y pueden blasfemar y pueden decir muchas cosas de la palabra de Dios. Y tú estás mirando a una persona que quiere ser autosuficiente, que piensa que todo lo que tiene y todo lo que ha hecho es por su propio, pero no es así. De hecho, tú respiras hoy porque la misericordia de Dios está sobre tu vida. Porque Dios te ama a ti y a mí. Si no fuera por Él, tú no pudieras respirar el día de hoy. Tú tienes fuerza el día de hoy por la misericordia de Dios. Tú tienes don y talento por la misericordia de Dios. No eres tú. ¿Y sabes qué crees? De hecho, ayer cuando veníamos de Mérida, y yo venía caminando y me acordé de algo que pasó y veníamos por la carretera de Cuota por aquí y yo miraba y pensé en algo que me ocurrió en una ocasión que platiqué con una persona que era dueño de eso, que ahora ya esa persona murió.
Y digo, mira cómo está esto. Y esa persona ya murió. El día que yo fui a platicar con esa persona, platicando como pastor, él pensó que yo le iba, que me tenía que regalar un terreno. Y él, en su posición como dueño, él se sintió por el soberano. Pero el que él se sintió el soberano no lo era. Hoy lamentablemente ya no está, ya murió, ya no existe aquí, ya pasó, pero la tierra sigue ahí. Todo sigue ahí, porque Dios permanece para siempre. Cuando tú crees que tú eres eterno, físicamente hablando, tú no eres eterno ni yo tampoco. Esa es la idea de nosotros que pensamos. Los años que tú tienes hoy, cuando yo platico con jóvenes que tienen 15 años, le digo, mira, en 10 años tú vas a tener 25. Qué profundo, ¿no? Y en 10 años más vas a tener 35. Y en 10 años vas a tener 45. Y en 10 años más vas a tener 55. Eso quiere decir que va a pasar el tiempo. Y los 15 años que tú tienes, la belleza de tu juventud, mañana solamente quedará las fotografías. Yo me acuerdo. Chao, ay, el pelo que tú tienes. Perdón que toque eso. Yo sé que eso es sagrado. Por ese pelo que tú estás siendo orgulloso también se pierde. Entonces, para que tú te tengas una idea de que todas las cosas pasarán, lo que hoy te llenan de orgullo, mañana ya Dios vuelve y lo toma porque todo es de Él. Nada es tuyo y nada es mío. Entonces yo necesito tener esta perspectiva, esta idea en la mentalidad de que Dios sigue siendo Dios, aunque tú lo reconozcas o no lo reconozcas. Dios puede levantar, así mismo como levantó a Nabucodonosor. La Biblia dice que lo agarró y dijo, ¿sabe qué? Dile a él que lo voy a mandar a comer el pasto con la vaca. Dile a él que allá le va a caer el rocío del campo. Dile a él que 7 años va a pasar allá en el desierto, donde todos lo sacarán del palacio para estar en el monte. Y así mismo fue. Ese Dios, y ese Dios que trató con Nabucodonosor, es el mismo Dios que existe hoy, porque Dios es eterno. Permanecerá para siempre. Y Él va poniendo las cosas en orden. Y el orden, oiga bien, está aquí. El orden empieza en tu mente. Que tú entiendas. Si tú no lo entiendes, aquí siempre habrá un desorden. Cuando tú vas a ordenar algo, empieza por aquí. Empieza con una idea. Empieza con algo que entonces tú lo visualizas en tu mente. Y después lo agarras y lo haces físicamente. Entonces empieza en tu mente. Cuando Dios no está en tu mente, como el soberano, como el todopoderoso, entonces tú te pones tú mismo en tu mente y te conviertes en Dios y ocupas el lugar de Dios. Y realmente el lugar de Dios, tú y yo no lo podemos ocupar. El lugar de Dios es sagrado. Solamente Él es soberano. Él es el diseñador y el creador y el formador de todas las cosas. Entonces, el orgullo nos hace sentir y creernos que somos autosuficientes cuando realmente no hemos creado absolutamente nada. Simplemente Él se manifiesta en su misericordia y nos bendice, ¿verdad? Número 2, segunda característica de una persona cuando comienza el tema del orgullo, viene la rebelión en contra de Dios. Negarse a someterse a la voluntad divina, actuando como si se estuviera por encima del Creador. Entonces tú te rebelas en contra de Dios. No, pues Dios dice que tú no me importa que diga Dios. A mí no me interesa que diga Dios. Hay gente que blasfema y sacan palabras por su boca que después tienen que arrepentirse de cada una de ellas. Entonces, pero aquí tú reconoces una persona cuando tú ya comienza el orgullo en tu corazón. Competencia y desprecio. La competencia incorrecta. Negarse a someterse, buscar la superioridad sobre los demás, colocándose por encima de ellos en una competencia constante. Siempre tú te sientes que tienes la última palabra, te sientes que tú eres el que sabe, que nadie sabe más que tú tienes la verdad absoluta, y tú comienzas a sentirse así cuando no es así. No porque tú pienses eso es la verdad. Incluso nosotros como ministros y como pastores pensamos que el pastor de la esquina no tiene la verdad. Como iglesia podemos estar aquí, podemos pensar que la otra iglesia están perdidos. Y tú dices, no, ven aquí porque aquí sí está la verdad. Eso es puro orgullo religioso. Cuando comenzamos a hablar de otras congregaciones, es que esas iglesias y que comenzamos a decir cosas, tenga cuidado. Bendígalo, son nuestros hermanos.
Cuando usted ve a alguien que está predicando por redes sociales, no comienza a convertirse en un crítico, ¿verdad? Y que usted cree que usted tiene todo y que usted tiene el derecho de decirle a toda la gente y mandarlo al infierno a todos. Usted está tranquilo porque se está hablando de su orgullo. Ocúpese en lo que Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? Entonces eso habla del orgullo que nosotros muchas veces tenemos, incluso orgullo religioso. Porque los religiosos también somos, de repente tenemos un orgullo religioso. Ya no nos drogamos, ya no nos borrachamos, ya no andamos con otras mujeres, pero sí tenemos orgullo, ¿verdad? El orgullo religioso donde rechazamos a otros hermanos en Cristo, donde los mandamos al infierno pensando que ellos para nada están bien, o porque se ponen el velo, o porque se quitan el velo, o porque se ponen la falda, porque no se ponen la falda. Ahora tú te sientes de que tú eres. Entonces tenemos que tener cuenta con esa parte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del orgullo? La primera, una de ellas son la guerra o ceguera espiritual. De repente el orgullo trae una ceguera espiritual. No puede ver, no puede comprender, ni puede entender. Impide ver la verdad y las propias debilidades. Entonces hay una ceguera espiritual. Tú no entiendes absolutamente nada, porque el orgullo sobrepasa. La siguiente consecuencia causa una persona orgullosa, genera contienda, discusiones y aleja a las personas. Es decir, una persona orgullosa siempre pone una crisis, trae problemas a una persona orgullosa. Siempre pone a pelear a uno con el otro. Siempre tiene algo que decir o está por encima para poder manejar o manipular las cosas. Eso está hablando de una persona que tiene tema de orgullo. Y la siguiente, se opone completamente a Dios. El orgulloso es aborrecido también por Dios, que nosotros necesitamos entender. Quiero que vaya a Santiago, capítulo 4, versículo 6, para que usted vea qué dice la Biblia. Recuerda que me gusta siempre que tengamos las bases, los fundamentos bíblicos. Santiago capítulo 4, versículo 6. A ver qué nos dice. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura. Dice, Dios, ¿qué hace? ¿Resiste a quién? Dios mismo resiste al orgulloso. Ahora, ¿te imaginas la resistencia de Dios? Si Dios te está resistiendo, ¿quién podrá ayudarte? ¿Quién te podrá salvar si Dios mismo te está resistiendo? Si tú agarras y comienzas y dices, espérate. Eso quiere decir que entonces ya se detuvo absolutamente todo. Dios te va a resistir. Cuando Dios te resiste, entonces todo se cierra, todo se seca, todo se limita, porque Dios mismo es el que está en contra. Yo prefiero tener a Dios a favor que en contra. Es más, prefiero tener a otra persona en contra y no tener a Dios en contra. Porque hay gente, están aquí, hay gente que prefiere tener un grupito a favor y a Dios en contra. Y te quiero decir algo, Dios es mayoría. Cuando tú te apoyas con un grupito que te aportan y que te hacen que te echan porra y que te dicen que tú tienes razón y que tú esto y que tú lo, y tú te dices, sí, mira, todo aquí como tengo mi gente. Pues sí, yo me siento apoyado con toda mi gente. Y Dios te está mirando y dice, si tú supieras que yo soy mayoría, yo soy más que toda esta gente que te están adulando y que te están apoyando. Porque la mayoría de los que están aquí, que te están adulando, ¿qué creen? Están bajo una influencia también de un mismo espíritu de orgullo. Es Satanás mismo tomando un control. No depende de la masa, porque de repente hay un montón de gente que dan opiniones y para ti tú te sientes seguro por la opinión de cierta persona, que son rebeldes, que son desobedientes, que son orgullosos. Y resulta que esa gente también va a sufrir la consecuencia de su orgullo. La consecuencia de la rebeldía en contra de Dios. Entonces yo no me puedo confiar. Yo prefiero que Dios esté a favor, que todo el mundo esté a favor y que Dios esté en contra. Y esto es sabiduría. Mire, en los tiempos de Noé, quizás todos estaban en contra de Noé, pero Dios estaba a favor de Noé.
¿Qué pasó con toda la gente que estaba alrededor de Noé? ¿Qué pasó con Noé? Dios lo salvó. Dios es el que te sostiene. Oiga bien esto. La gente no te sostiene. Porque la misma gente que te dice yo estoy contigo, es la misma gente que después te dice no estoy contigo. Porque la gente no tiene palabra. En la misma naturaleza de la gente, la falta de lealtad y la falta de fidelidad, eso va a existir también como pasa el orgullo. Entonces tú no te puedes confiar. Ve, yo estoy contigo, yo estoy contigo. A la hora, esa es, no, yo no estaba ahí. No, yo no fui, fue él. Y te meten al medio a ti. Entonces tú no te dejes llevar por la gente, medita en su palabra. Dios quiere y busca y levanta a la gente que se humillan ante su presencia. Quiero que coloque otra vez Santiago aquí, por favor. La cita bíblica. Entonces dice, por eso dice la Escritura, Dios resiste al orgulloso, pero da gracias a los humildes. Entonces la humildad recibe la gracia y la gracia te levanta. Esto es poderoso, familia. Esto es increíble. Mira, quiero que vaya por favor en Isaías capítulo 14, versículo 12. Quiero que vaya, que entienda esto, porque esto es bien profundo. La iglesia necesitamos entender esto y te vas a dar cuenta de dónde vienen muchas cosas. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has que caído por tierra. Seguimos. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos y levantaré mi trono por encima de las estrellas del Dios. Gobernaré desde el extremo del norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. ¿Seré qué? Seré semejante al Altísimo. Seguimos. Pero ha sido ¿qué? Arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Aquí está hablando de Satanás. Satanás dice que habita la eternidad. Dios lo tenía, pero llegó un momento que la hermosura, el poder, todo lo que había logrado, dijo, quiero más. Porque cuando tú tienes algo siempre quieres más. Yo quiero más y quiero llegar a ser semejante al Altísimo. Ahora él se quería igualar con Dios para tener control y dominio. Él se quería, pero estaba hablando de un tema de un orgullo para no depender de Dios, para él controlar y para poder tener un dominio. Y aquí fue el orgullo. Ahorita cantaron los chicos, el orgullo sacó a Adán y a Eva del jardín. Porque la desobediencia es la señal del orgullo en el ser humano. Satanás fue expulsado del cielo por causa de su orgullo, las intenciones que tenía en su corazón. Y eso es lo que le pasa a cada persona que comiencen a crecer. Mira, hay gente que Dios le da una oportunidad y cuando ya se siente así como que ya se siente más inteligente que el jefe, se siente más inteligente que el maestro, se siente más sabio que el dueño, se siente más sabio que su líder y se siente superior cuando le dieron una oportunidad. Normalmente muchas veces tú te mantienes humildito y cooperando hasta que se te da una posición. Muchas veces hay gente que tú la ves con un disfraz de humildad, pero en el momento que tiene una posición y le va bien, de una vez sale. Espérate, ¿sabe con quién estás hablando? Imagínate que lo ponen hoy como gerente y ya el otro día pone su letrero gerente y ya todo le dice, ¿sabe quién soy yo? El nuevo gerente. Así que formados. ¿Sabe quién te está hablando? Y comenzamos a demostrar algo y habla mucho de realmente el corazón que tenemos. Satanás se sintió y tuvo que ser expulsado de la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos esto y permitimos el orgullo en el corazón, simplemente estamos imitando a Satanás. Una persona orgullosa simplemente imita a Satanás y por eso será destituida, será sacada del lugar del trono, del lugar establecido de parte de Dios. Dios mismo lo remueve y coloca a otro. Porque para el reino de los cielos es importante la humildad y es despreciable el orgullo. Dios desprecia a los orgullosos.
Dios no quiere saber de los orgullosos. Dios resiste al orgulloso. Dios avergüenza al orgulloso. Dios humilla al orgulloso. Eso hace Dios. Podemos entender, por esa es la razón que Dios hizo esto con Nabucodonosor. Nabucodonosor se sintió el hombre más poderoso. Sin embargo, Dios tuvo que tratar con él. ¿Hasta qué? ¿Sabe hasta cuándo Dios trató con él? Hasta que él miró al cielo y reconoció que había alguien más poderoso que él. Mira, le voy a decir una cosa, hay gente que está pasando la de Caín en bicicleta y aún así sigue orgulloso. Se está arrastrando y tú lo ves. Y tú dices, oye, ¿qué? ¿Y este qué es lo que cree que tiene? Se está arrastrando y sigue con un orgullo, con el pecho como paloma, inflado. Pero tú lo ves que está mal. Porque el orgullo se ancla en el corazón del ser humano. Y tú quieres aparentarle a la gente que está bien, pero todo el mundo te está mirando que no está bien. La gente está mirando tu caída. Dios ve tu caída, pero tú quieres aparentar. Es más, mire, podemos hablar aquí en confianza, ¿verdad? Hay gente que le está yendo mal, pero agarra y se pinta y se pone bien para la foto del Face. Porque quiere que todo el mundo crea que está bien. Y se tira una foto así. Y hace ya ve ahora que eso está bien, el Photoshop y todo el asunto y todo. De hecho, ya me enseñaron a mí, ya yo tengo una cosa ahí de pantalla ahí cuando hago mi. Porque tú quieres aparentar que todo está bien. Y cuando termina la cámara, ay Señor. Porque no es la realidad. Entonces nosotros vivimos en una mentira. Entonces es importante que nosotros podamos comprender, Dios no le agrada el orgullo. Ahora, quiero hablarte un poquito de la humildad, que es lo que Dios está buscando de ti y de mí. El significado bíblico, la humildad es la actitud de reconocer la propia necesidad de Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de Dios. ¿Cuánto tiene necesidad de Dios? Yo tengo necesidad de Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo hacer nada sin que Dios esté en mi vida. Por eso yo tengo que orar por la comida, por el desayuno, por la cena, cuando salgo, cuando entro. Yo por todo tengo que orar, dándole gracias a Dios. Ay, va otra vez a orar. Ay, ya me aburrí. Pero tengo que darle gracias a Dios. Porque si tengo un plato delante de mí, fue porque Dios tuvo misericordia de mí. No fui yo, fue Él que lo hizo. Tengo que orar por estos zapatos, porque muchas veces anduve sin zapatos, con zapatos rotos. Tengo que orar por este pantalón, porque muchas veces tenía pantalón que... Bueno, eso no estaba en moda antes, ahora sí. De hecho, yo creo que yo fui quien puse esa moda, ¿verdad? Hablando de orgullo. Pero yo me acuerdo que como yo crecí, los pantalones ya me quedaban por aquí, porque no tenía otro pantalón. Si ahora tengo el pantalón, ¿por qué voy a sentirme como que si yo fuera la última Jamaica de Yucatán? O sea, por favor, en vez de darle gracias a Dios porque hoy lo tengo, ¿por qué me voy a sentir superior al otro que no lo tiene? Porque incluso hacemos bullying a otros que no lo tienen. Nos burlamos de la gente que no tiene que comer o que vestir. Nos burlamos, los criticamos, porque se te olvida de dónde Dios te sacó. El orgullo viene, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo reconozcamos que todo viene de Él y que lo necesitamos a Él. Necesitamos nosotros entonces, una persona humilde se somete a su voluntad. Una persona humilde valora los propósitos y las actitudes de Dios, los dones que Dios le ha dado y reconoce que son de Él. Hace un rato mi esposa habló de las ofrendas y los diezmos, y eso es un tema de conflicto para mucha gente. Mucha gente tiene problemas para diezmar y para ofrendar. ¿Sabe por qué? ¿Están aquí? ¿Sabe por qué razón hay tantos problemas que anda buscando cómo diezmar y cómo no ofrendar? Por el orgullo. Porque piensa que lo que va a dar es suyo. Y cuando Dios te pide algo, Dios no te pide a ti lo que es tuyo, Dios te pide a ti lo que es de Él. Porque todo es de Él. Y Él te va probando a ti. El día que tú comienzas a pelear y a minguinguear y que no le doy y que me quieren robar y que me quieren quitar, ¿qué te van a quitar si tú no tienes nada?
¿Sí me estoy explicando? Hay quien te dice, es que me quieren quitar, que me quieren. ¿Qué te van a robar a ti? Tú no tienes nada, tú estás pelado. Lo que Dios quiere es mantenerte humilde y sencillo. Cuando una persona tiene humildad en el corazón, anda justificando y buscando cómo no hacer, porque el orgulloso siempre se justifica. No tiene que justificar, tú lo que necesitas es hacer. Cuando tú agarras y haces, simplemente la gracia de Dios permanece sobre tu vida. De repente no queremos hacer más sabio que Dios. Es que ya la Biblia y que no sé qué, y queremos decir un montón de cosas que nada tiene que ver. Porque escuchamos, de repente, usted sabe que el orgullo se pega. ¿Sí saben eso? Que eso es contagioso. Cuando tú te juntas con un orgulloso, terminarás siendo orgulloso. Júntate con un humilde y aprenderás humildad. Dios quiere que tú y yo sepamos elegir con quién caminar, con quién relacionarnos. Hay características en la Biblia de hombres y mujeres humildes. Una persona humilde reconoce la dependencia, que debe de depender de Dios, que implica entender que la fortaleza y las habilidades provienen de Dios. La verdadera fortaleza reside en someterse a Él, no en autoconfianza humana. Y quiero que me acompañen en Santiago capítulo 4, versículo 7. En Santiago 4, 7 da una clave impresionante que lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero no lo entendemos realmente a profundidad. Santiago dice esto, dice, así que, ¿qué dice? Sométanse a Dios, entonces resistí al diablo y huirá de vosotros. El hombre que se somete a Dios podrá resistir al diablo. Pero si usted no se somete a Dios, ¿qué va a resistir al diablo? Porque el que tiene fuerza para resistir al diablo es Dios, no eres tú. Cuando tú te sometes, entonces Dios resiste. No eres tú, eres Dios en ti. Entonces esto es un principio. Para una persona someterse tiene que ser humilde. Si tú no te humillas, no te puedes someter. Someterse es eso, es rendirse. Es que alguien tenga un control sobre tu vida, que alguien dirija tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero mucha gente dice, yo no me someto a nadie. La sumisión a la voluntad divina. La humildad bíblica se expresa entonces en la obediencia voluntaria a los mandatos de Dios. Es una actitud de reverencia y una disposición a someterse a su poder. Tú miras una persona obediente y mirarás una persona humilde. Mirará una persona orgullosa y mirará una persona desobediente. Una persona orgullosa se va a revelar siempre a las autoridades, empezando por sus padres, siguiendo por sus maestros, por sus jefes y las autoridades. Toda autoridad establecida de parte de Dios, el orgulloso siempre buscará la manera y la forma de cómo revelarse. El humilde buscará todos los medios de cómo obedecer. Y sabe que la obediencia de repente se ve como debilidad, se ve como alguien que no tiene identidad, y no es así. Es lo contrario. Una persona que obedece está hablando de su identidad que tiene. Y entonces cuando obedece, agarra, desarrolla. Viene esa gracia cuando obedece, desarrolla la humildad y viene el respaldo de Dios sobre su vida. Y hay un secreto y hay tanto poder en ello. Y yo quiero que tú me acompañes, por favor, mira. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:3. Quiero que lea esto conmigo, por favor. Hablando de la humildad y el poder de ella. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Una persona humilde reconoce a las demás personas, reconoce sus dones, sus talentos, lo que Dios le ha dado, y trata de buscar siempre sumar y bendecir a otra persona.
Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Seguimos. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Y oye bien cómo habla de Cristo, que es nuestro modelo perfecto. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, Jesús era Dios y es Dios. Dice, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Seguimos. Por lo contrario, o por el contrario, ¿qué hizo? Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Seguimos. Dice, y al manifestarse como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos. Por eso Dios, oiga bien, la bendición de la obediencia. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Seguimos. Dice, para que ante él, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. No sé si usted entendió eso. Yo sé que lo leímos rápido, pero ojalá que usted haya entendido esto, porque si usted entendió esto, mire, valió la pena todo. Si usted comprendió esto, la obediencia de Cristo fue tan extrema que fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga bien, siendo Dios, primero se humilló haciéndose hombre, y segundo, como hombre se humilló para servir a los hombres. Y oiga bien, en Juan capítulo 13 le parafraseo, dice que Cristo mismo en la última cena, ¿sabe lo que hizo? Se levantó de la mesa y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe dónde metió sus manos, su dedo? Entre los dedos de los pies, donde tenía la pipí y la popó de los animales. Le limpió todo para que pudieran cenar en la mesa con él. Dios hecho hombre se humilló a tal punto. ¿Sabe por qué razón se humilló? Porque él sabía quién era. Tenía identidad. Y él decidió amarlo a ellos y a nosotros. ¿Y sabe lo que dijo después? ¿Sabe que ustedes dicen que yo soy maestro? Y sí lo soy. Y como yo soy el maestro, entonces yo quiero que ustedes hagan lo que yo he hecho con ustedes. Lávense los pies los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Humíllense unos a otros. Este es un principio del reino de los cielos. El reino de los cielos no opera en orgullo. El reino de los cielos opera en humildad. Nosotros normalmente queremos posiciones para mandar. Pero el mayor, el que quiera ser el mayor, dice que tiene que servir al menor. Y servir al menor, ¿sabe qué quiere decir? Humillarse. ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo? Nos cuesta trabajo. Y yo sé que nos cuesta trabajo porque nos han humillado mucho. Porque te humillaron cuando niños que te hacían bullying en la escuela. Te humillaron porque iba a la casa de tus tíos o tus abuelos. Te humillaron para darte un plato de comida. Te humillaron de diferentes formas. Sí, yo sé que es difícil. Pero cuando te humillan, cuando tú entiendes el principio, cuando te humillan, tú te humillas más porque tú sabes quién tú eres. Ahora, cuando Dios te levante, mantente humilde porque ya tú conoces la humillación. Y si tú no quieres regresar a la humillación, mantente humilde porque es la clave, la humildad del ser humano. Cristo fue humilde, es mi maestro, entonces yo necesito aprender humildad. Tengo que ser humilde. El humilde Dios lo levanta, lo exalta, pero el orgulloso lo humilla. Esto es un principio del reino. Esta es la clave. Entonces nosotros, entre nosotros, este lugar debe de ser un semillero de hombres y mujeres humildes. Y oiga bien, a todo el que se humilla, dice la Biblia, que será levantado. Tú estás sentado aquí, humilde, tranquilo, pero Dios te levanta. Puedes subir aquí, Chuco, por favor. Y Dios te agarra y te levanta mientras tú estás humilde. Pero cuando viene el orgullo, entonces dice, échese para acá. Vuelva y siéntese.
Es que ya yo sé, es que ya yo conozco, es que yo soy don fulano, es que yo tengo la carrera, es que yo soy don fulano porque soy el dueño de los cenotes de Quintana Roo. Yo soy el dueño de Xcaret. Yo soy el dueño de todo esto. Yo soy, ey. La Biblia dice, usted y yo no somos dueños de nada. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Los zapatos que tú tienes no son tuyos. La casa que tú tienes no es tuya. Los perros que tú tienes no son tuyos. Todo es de Dios. Ay, pastor, no se meta con mis perros. Ya se puso seria, ¿verdad? Eso no. Pídeme lo que tú quieras, pero eso no, ¿verdad? Mis perritos, mis perrijos no. Todo de Él. Cuando tú entiendes esto, entonces simplemente permanecerá en ascenso, en crecimiento, en crecimiento. Mientras más alto esté, tú siempre buscas humillarte. Es parte del secreto. Es parte. Y he sentido fuertemente en mi corazón que como iglesia necesitamos aprender esto. Porque incluso dentro de la iglesia, el crecer dentro de la iglesia y en prosperar cuando tú estás en la iglesia haciendo las cosas bien, de repente se te va la onda y te llega el orgullo. Es más, tan orgulloso que ya no necesito ir a la iglesia porque ya recibí lo que quería. Si estabas soltero, te casaste, pues ya me casé, ya no necesito nada. La iglesia no tiene nada para mí. No tenía hijos, ya tengo hijos, ya no necesito ir a la iglesia porque ya recibí mi hijo. No tenía trabajo y ahora tengo un trabajo y bueno, ya no necesito ir a la iglesia porque ya tengo un trabajo, ya lo tengo todo. Ya tengo la casa, ya no necesito ir a orar a la iglesia. ¿Para qué? Que lo hagan ellos, esos pobrecitos que no tienen nada, pero yo sí tengo. Esa es nuestra mentalidad. Y de repente tenemos que regresar otra vez, como decía, creo que era el Chapulín Colorado, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¿Era así o no? Ah, era el Chavo. Ah, bueno, perdón. Es que para mí son todos los mismos. Son versiones diferentes, pero lo mismo. Y de repente nos pasa el tiempo que, oiga bien, podemos hablar aquí en confianza, ¿verdad? Podemos hablar como familia. El mismo orgullo que te sacó es el mismo orgullo que no te deja regresar. ¿Sí está bien? El mismo orgullo que te sacó porque ya tú te sientes así, tú te vas y está como el hijo pródigo comiendo las algarrobas con los cerdos, pero como tú tienes orgullo, tú no puedes regresar otra vez a sentarte. Porque yo que soy, no saben que yo soy un querubín. Sí, el diablo también. Y fue sacado. Él también. Entonces, la cuestión es que el diablo ya no tiene oportunidad, pero tú y yo sí tenemos oportunidad. Porque si tú te arrepientes del pecado y del orgullo, Dios te perdona y te vuelve a colocar. Cuando Nabucodonosor se humilló y miró al cielo y reconoció a Dios, entonces la Biblia dice que Dios lo agarró y lo levantó y le dijo, ¿sabe qué? Y le dio más riqueza, le dio más gloria, creció más todavía, se hizo más poderoso todavía. Lo que tú has experimentado no es nada en comparación de lo que Dios tiene para ti. Lo que tú has logrado, lo que tú tienes ahora, todo lo máximo que tú tienes son 3 cacahuates para el cielo. Y yo esto lo digo con todo respeto, que nos merecemos todo, pero lo que quiero que entendamos no es nada en comparación de lo que Dios tiene para ti. ¿Tú te sientes orgulloso por una bicicleta? ¿Tú te sientes orgulloso por una casa? ¿Tú te sientes orgulloso por los hijos? Hay más. Dios tiene más. Se pierde la sobriedad por tan poca cosa. Esto es como el que se toma una copita y ya se embriagó. Ya no aguanta vara. Yo necesito mantenerme humilde porque Cristo era el rey y se mantuvo humilde. Me enseñó. De hecho, él dice, vengan a mí los que están cansados y aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Yo soy humilde y manso, aprendan de mí. Yo soy humilde. El Cristo dice, aprendan humildad. Soy el rey del universo y aquí estoy sirviéndote y lavándote los pies. Soy el rey del universo. ¿Y sabe qué hizo? Se dejó poner en una cruz
y soportó. Podía bajarse, sí, pero aguantó por humildad. ¿Sabe qué aguantó? Aguantó la humillación, aguantó los gritos. Si eres el Hijo de Dios, mire, ¿sabe que hay gente que se va a burlar de ti? Se va a reír de ti. Se va a burlar porque eres chaparra, porque eres chaparro, porque eres gordito, porque eres flaquito, porque eres feíto. Realmente tú no eres feo. Es una idea de belleza que tienen extraña otra gente, pero tú eres hermoso. Y hermosa también. Y la gente va a comenzar. De hecho, mira, hay gente que antes tú la veías feo, pero cuando Dios la bendice se ven hermosos. Eso es, la gracia de Dios te hace ver bien. De hecho, yo he visto hombres feos, pero con mujeres hermosas, que le dicen, es que tú eres hermoso. Y lo único que tiene es gracia de Dios. Y tú tienes que agradecerle a Dios por esa gracia. Porque si no fuera por esa gracia, mira, si te quitan la gracia así, se va a ver una realidad. Hay unos que se ven hermosos físicamente y tú dices, ay, qué lindo. Pero cuando tú descuidas, cuando tú ves, realmente son horribles porque no tienen gracia. Son unos desgraciados. Y pero horribles, tan feos, son las fotos del diablo en la tierra. Siempre, familia, la humildad. Oiga bien, orgullo versus humildad. La iglesia, nosotros somos la humildad de Cristo en la tierra para demostrarle a la gente que están allá afuera. Bendecir a la gente que están allá afuera para que ellos conozcan a Dios con tu sencillez y con tu humildad. Eso lo va a cambiar. Vas a vencer. Cuando la gente te está humillando, Cristo sabe qué va a hacer. Te va a levantar y te va a colocar. Y los que te humillaron un día, ellos tendrán que decirte, Señor, Señor, dígame señora, dígame Señor, porque Dios te va a levantar. Ellos van a tener que reconocerte. Cristo es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Los que se burlaron de Él, hoy tienen que reconocerlo a Él. No tienen salvación si no es a través de Él. Las personas humildes se convierten en la parte clave en los lugares importantes. Yo quiero invitar, si me ayudan en el piano, por favor, chicos. Yo quiero ir terminando ya. Quiero ir terminando ya con esta. En primera de Pedro 5:5. Ya voy terminando. Termino con dos citas bíblicas. Primera de Pedro 5:5 dice, oigan bien, jóvenes. ¿Hay jóvenes ahí? Sí. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y cuando hablo aquí la palabra anciano, no está hablando de viejos. Está hablando de la gente con experiencia. Está hablando con la gente madura. Sométanse, dice, a los ancianos. Revístanse ¿de qué? Todo de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Jóvenes, reconoce a los ancianos. Reconoce a tus padres. No menosprecia a la gente que un día te enseñó a hablar. No menosprecia a la gente que te tomó de la mano para que tú aprendieras a caminar. Porque cuando a nosotros nos enseñan a caminar, cuando ya tú aprendes a correr, ya humilla a aquel que ahora no puede caminar igual que tú, porque los años, o ya no tiene las mismas habilidades. Tú necesitas seguir siendo humilde y reconocer a tu maestro o a tu maestra. Sé humilde, porque esta es la clave fácil para un joven, que el orgullo le suba, porque el joven muchas veces no ha atravesado el proceso para adquirir humildad. La humildad se adquiere muchas veces a través de procesos muy complicados y difíciles, a través de pérdida de un trabajo, a través de pérdida de la salud, a través de la pérdida de las finanzas, a través de pérdidas familiares. Son procesos que te llevan a aprender y adquirir humildad. Pero cuando tú eres humilde,
no necesitas pagar el precio, porque ya aprendiste por la experiencia de otros, por el consejo de otros. No tendría. Pero cuando tú no adquieres, no recibes el consejo de alguien más que pagó un precio, entonces tú tendrás que pagar tu propio precio para ser humilde. Pérdida de salud, pérdida familiar, pérdidas económicas, pérdida de todo tipo. Entonces tú vienes y te das cuenta que realmente ya no tienes absolutamente nada, hasta que te humilla y Dios vuelve a levantarte. Entonces este es el consejo para los jóvenes: sean humildes, reconozcan, y entonces Dios se va a ocupar de ti. Termino con esto, Lucas capítulo 14, versículo 11. Dice, Lucas 14, 11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mantente en los pies de Jesús. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, por favor. Yo sé que posiblemente este mensaje de orgullo versus humildad quizá no sea un mensaje tan atractivo, pero un mensaje poderoso. Es un mensaje que hace la diferencia. Es un mensaje que si tú prestas atención, entonces vendrán los resultados. Si tú prestas atención, si lo valoras, porque es Dios mismo hablándote a través de su palabra. Así como le habló a Nabucodonosor un día, te está hablando a ti a través de esta palabra. Que tú no tengas que experimentar lo que Nabucodonosor experimentó, de la pérdida del palacio, la pérdida de la familia, la pérdida de la salud, la pérdida del estatus como rey, sino que tú simplemente, antes de que pase algo, tú levantes y digas: Él es el Señor, no hay nadie como Él. Él es el dueño de la tierra y del cielo. Nosotros solamente somos sus siervos aquí en la tierra, y nacemos y fuimos formados para servirlo a Él. Somos siervos. Amén. Entonces yo te quiero invitar a que vamos a adorar por un momento. Pero espérate, déjame hacer algo. Yo quiero hacer una invitación para todos. Quizá algunos de ustedes no lo han hecho antes. Quizá algunos están acostumbrados a hacerlo. Yo te quiero invitar a que tú practiques esto hoy, como algo representativo de la humildad. Que tú te pongas sobre tus rodillas. Si no tiene algún impedimento físico, por supuesto. Esta es una señal cuando nosotros agarramos y nos rendimos. Esta es la señal cuando nosotros decimos: ¿sabe qué? Yo no puedo hacerlo solo. Esta es la señal que yo digo: ¿sabe qué, Señor? Yo te necesito. Esta es la señal que yo le digo: Señor, yo reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Esta es la señal donde le estoy diciendo al Señor: ¿sabe que yo me someto a tus pies? Yo me rindo a tus pies. Me humillo por completo, porque quiero honrarte y quiero adorarte y te quiero bendecir. Así que en este momento los chicos nos van a ayudar a adorar al Señor. Y si